Yo nunca había visto tanto miedo en un mercado como el miedo que nos generaron en el mercado del año 2022 en las criptomonedas. Y es que durante el año 2022 ocurrieron en particular tres sucesos que tumbaron el precio de Bitcoin 50%, 60% en un plazo de días, y esto generó muchísimo pánico dentro del mercado de las criptomonedas. Ya sabes que si este tipo de contenido te gusta, no te olvides dejarme un pedazo de like, suscríbete al canal para más contenido de calidad, y si te gusta hacer trading ya sea de spot o de futuros, pero las comisiones te están comiendo el culo, abajo en la descripción te dejo un enlace con menos 20% de descuento en un exchange que tiene las mismas comisiones que Binance. El bull market que tuvimos durante el año 2021, 2020 también hasta el momento fue de los bull market más agresivos que tuvimos dentro de la historia de las criptomonedas. Tuvimos muchas narrativas, como por ejemplo la narrativa de la NFT, narrativa de DeFi, narrativa del metaverso, etcétera. Y sí es verdad que es muy difícil identificar el pico de un mercado, pero en este caso, en el movimiento del año 2021, que fue el pico del mercado de las criptomonedas, fue realmente muy fácil identificar el pico, porque no solo estábamos ya en noviembre de 2021, justamente varios días después, y según todas las fases que hemos visto de Bitcoin, coincidía bastante con los últimos días de subida del precio de Bitcoin. No solo eso, sino que también a nivel de divergencias, esta última subida que pegó Bitcoin, esta en particular, había generado muchísimas divergencias con todos los indicadores, y era muy fácil detectar que ya esa era la última subida. Pero imagínate que no pudiste vender en el pico, sino que vendiste por lo menos aquí o aquí o aquí. Fue realmente bastante bien, porque realmente lo que ocurrió después de esta primera caída, lo que ocurrió después de esta subida, en particular tres fechas marcaron muchísimo pánico dentro del mercado de las criptomonedas, y te voy a explicar qué pasó con cada una, cómo afectaron al mercado, cómo afectaron a otros ecosistemas, cómo afectaron también a la sociedad con respecto al pensamiento de las criptomonedas, y también está bien para saberlo, para que sepas un poco de historia. Vamos a empezar con el primer evento que ocurrió, que generó muchísimo pánico dentro del mercado de las criptomonedas, y fue el evento de Terra Luna. Fue el colapso del proyecto enorme llamado Luna. Terra también se llamaba, o sea, el proyecto, el token se llamaba Luna, pero realmente el proyecto se llamaba Terra. Y lo que hacía este proyecto era básicamente un ecosistema DeFi que estaba sobre la red de Luna, y tenía una moneda algorítmica estable, la primera del mercado, llamada UST. Esta moneda lo que hacía era pagarte un rendimiento de un 21% APY al año. Por lo tanto, si tú tenías $1.000.000 y ponías tu $1.000.000 en UST, lo que hacía era pagarte $210.000, que una persona puede vivir perfectamente con eso. Por lo tanto, todo el mundo lo que hacía era depositar su moneda en UST y lo ponía en staking, y decía, bueno, estoy ganando 21% al año, literalmente estoy ganando mucho más de lo que cualquier persona puede ganar al año. Por lo tanto, esto obviamente llamó a muchísimos inversores, pero durante la caída que tuvo Bitcoin, esto generó bastante pánico. ¿Por qué? Porque sí es verdad que este ecosistema era bastante estable cuando todo el mercado estaba subiendo, porque ya te voy a explicar cómo funciona una moneda algorítmica, pero en cuando empezó y se confirmó un poco que ya había empezado el bear market y que ya se proyectaba que Bitcoin iba a caer 60, 70%, esto evidentemente lo que hizo fue que esta gente empezara a sospechar de que esto era sostenible a largo plazo. Por lo que sabemos, pagar 21% a largo plazo evidentemente no es sostenible. Por lo tanto, los grandes inversores empezaron a sospechar si esto era o no era sostenible. Esto llevó a la gente, señores, a empezar a retirar sus UST y empezar a convertirlo en dólares, empezar a convertirlo en dólares con el par USDT. Por lo tanto, la gente que tenía UST lo que hacía era convertirlo en dólares al par USDT. Por lo tanto, vendían UST por USDT. Esto produjo una cascada el día, específicamente en la semana del 9 de mayo, del mayo del 2022, la primera semana de mayo. Esto produjo una cascada que lo que hizo fue caer el precio con bastante agresividad del UST. Si lo ponemos en gráfico diario, pueden ver cómo fue esta caída, que empezó un día y un día generó bastante pánico. ¿Por qué? Porque fue un día que el precio se perdió la paridad con el dólar, que bajó de $1, bajó a 0.50 aproximadamente. Luego, esto tuvo una recuperación en donde la gente dijo, ok, se va a recuperar, no pasó nada, USDT le ha pasado esto, USDC le ha pasado esto, se va a recuperar, no va a pasar nada. ¿Qué pasa? Un día pasó todo bien, pero el día siguiente tuvo una caída con bastante agresividad, pero ese mismo día se recuperó. Ahora bien, 3 días con esta acción del precio, evidentemente lo que hizo fue a la gente generarle bastante pánico, y fue 3 días después de que empezó este vaivén con respecto a lo que está pasando. 3 días después lo que hizo fue tumbar el precio de UST. Pero me dices, Mateo, no tiene nada que ver UST ni con Bitcoin ni con Luna. Ahora bien, ¿qué pasa? Esto era una moneda algorítmica. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que lo que hacía el ecosistema de Terra era que UST dependía 100% de lo que pasaba con Luna. Por lo tanto, para ellos mantener UST y pagarle a la gente en UST, lo que hacían era vender Luna. Entonces ellos utilizaban Luna como formato de inversión para el que quería invertir en Luna, y ellos lo que hacían era continuamente vender Luna y sacar cada vez más lunas para pagarle a la gente con UST. Por lo tanto, UST. Por lo tanto, ¿qué pasó con esto? La gente empezó a pedir pagos de UST, no pudieron
vender tantas lunas, generaron bastantes lunas y lo que hizo con Luna fue, señores, una barbaridad, porque Luna, siendo en ese momento top 10 del mercado, muchachos, lo que ocurrió con Luna fue una barbaridad. Luna siendo un proyecto cuya valorización en ese momento estaba por los $70, yo creo que este proyecto llegó a valer ciento y pico de dólares, sí, $120. Luna de la noche a la mañana, señores, perdió todo su valor. Vean que apenas empezó el día 9 de mayo, apenas empezó esa pérdida de paridad por parte de USDT, Luna empezó a caer también. ¿Qué pasa? USDT cada vez generaba más pánico, la gente creía que iba a perder su dinero y lo que hicieron las grandes ballenas fue retirar absolutamente todo su dinero. Por lo tanto, en un plazo de aproximadamente 4 días, Luna lo que hizo fue caer, señores, un 100%. Luna cayó y esto generó bastante pánico dentro del mercado. Luna cayó desde un precio regular de los $65 a literalmente cero. Luna se fue a cero en ese momento. Esto generó no solo pánico dentro del mercado de las criptomonedas, sino que gente perdió absolutamente todos sus ahorros, porque lo que se había hecho durante todo el bull market del mercado, que dices tú, acabo de hacer $1 millón y ¿qué voy a hacer? Lo voy a dejar ahí de cara a el próximo bear market, voy a esperar que me vaya produciendo dinero, me vaya produciendo dólares, y yo lo que voy a hacer después es, cuando quiera empezar a comprar, voy a ir retirando, poco a poco vendiendo, y lo que voy a hacer es comprar criptomonedas con respecto a que el mercado vaya cayendo. Por lo tanto, la gente lo que hacía era resguardar todo su dinero en el ecosistema de UST, pero por este pánico lo que hizo fue literalmente tumbar el precio de UST y tumbar el precio también de Luna. Por lo tanto, muy pocas ballenas lo que hicieron fue hacer que este proyecto fracasara y muchísima gente se quedó atrapada dentro de estos proyectos, perdiendo absolutamente todos sus ahorros, y hubo aproximadamente más de 35 suicidios con respecto a este escenario. Yo en particular fui espectador de este movimiento, ya que realmente en algo así tú no sabes qué va a pasar, si va a subir, si va a bajar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo en particular fue bastante espectador, lo único que hacía era verlo, no lo operé, aunque sí hice un video en su momento tirando a Luna de $70, tirándolo a los $20 de cara al bear market, que yo decía, Luna era una moneda muy famosa, pero sí es verdad que si querías volver a entrar, tumbarlo a $20 de cara a un año, a esperar que baje esa zona, me parecía muy buena zona de entrada. Pero sí es verdad que nadie, absolutamente nadie se esperó la caída tan repentina que tuvo de Luna de un 100%, haciendo que todo el mundo perdiera su dinero. ¿Qué hizo después el creador, que se llamaba Do Kwon, que hoy en día está preso, evidentemente, que realmente no se sabe si él tiene la culpa o no de esto, porque al parecer, semanas antes de que ocurriera esto, él al parecer vendió miles de millones de dólares con respecto a UST. Él ya se esperaba que esto iba a ocurrir. Lo que hizo él fue hacer una Luna 2 y en este momento tiene un precio de, bueno, de $0.60, pero evidentemente toda la gente que perdió aquí su dinero le dieron LUNC. LUNC es lo que quedó de Luna, y LUNC pues tiene un precio de $0.0001. Por lo tanto, la gente que tenía Luna, pues un Luna equivalió creo que a 2 LUNC, algo así. Evidentemente no, la gente que tenía, ponte $10,000, pues le devolvieron como $20 aproximadamente. Entonces sí, perdieron absolutamente todo su dinero. Volvemos a lo mismo, señores. El escenario, el evento número 2 que generó bastante pánico dentro del mercado de las criptomonedas, señores, la caída de Celsius. Celsius era básicamente un ecosistema en donde lo que podías hacer era entrar y poner en staking también tus activos. Te daba un 12% sobre tus USDT, te daba también un 10% sobre tus USDC, y realmente en una caída tú lo que haces es holdear USDT y USDC, y la idea de generar un poco de rendimientos es intentar ponerlo en staking para que tú generes un poco más durante un año para después volver a recomprar en la parte baja del movimiento. Por lo tanto, la gente lo que hizo fue pasarse a Celsius y poner pues básicamente la mayoría de su dinero ahí. También te daba un 4% sobre tus Bitcoin que depositaras ahí, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sabemos que durante un bear market esto no es sostenible. Por lo tanto, lo que ocurrió con respecto a Celsius es que de la noche a la mañana también lo que hicieron fue suspender los retiros de absolutamente todo el mundo. Evidentemente esto generó bastante pánico porque Celsius en ese momento era la plataforma de staking más grande del mundo. Por lo tanto, esto es lo que hizo con respecto a Bitcoin, señores. Bueno, la caída de Luna no lo comenté, pero la caída de Luna hizo que Bitcoin cayera un 37% aproximadamente, y luego semanas después o meses después lo que ocurrió fue la caída de Celsius, también generando bastante pánico en el mercado, haciendo que Bitcoin cayera otro 45% por la parte inferior. Por lo tanto, la caída de Celsius fue, yo creo que en particular fue como menos impactante con respecto a el ecosistema en sí, porque realmente no afectó tantos proyectos como afectó Luna, que afectó a Luna y afectó a UST y afectó a Bitcoin también, y gente pues murió con respecto a esto. Pero Celsius sí es verdad que afectó más, fue en particular a Bitcoin, porque esto generó bastante pánico dentro del mercado, diciendo que Bitcoin no era sostenible durante un bear market, porque no había manera de sostener Bitcoin durante un bear market. Por lo tanto, esto lo que hizo fue caer y produjo una caída de aproximadamente 45% en el mercado, generando
también bastante pánico y esto fue en un plazo de días. O sea, realmente la caída duró una semana aproximadamente. Y de nuevo no se sabe el motivo exacto de por qué ocurrió eso. Al parecer Celsius también tenía que ver con el tema de Luna y UST. Por lo tanto, también eso le afectó bastante a Celsius porque al parecer todo estaba vinculado con el último motivo que te voy a decir de lo que creo que fue que le quitó muchísimo dinero a todo el mundo. Todo estaba vinculado. Entre todos ellos, todo el mundo estaba vinculado. Por lo tanto, Celsius obviamente tenía vinculación también con Luna y con UST. Y ellos ofrecían, aquí dice, un 18.63% de APY en ciertos productos y evidentemente durante un mercado bajista esto no era sostenible. Por lo tanto, llegó una semana y dijeron, ya no te podemos pagar más. Y en vez de declararse bancarrota, lo que hicieron fue suspender todos los retiros y obviamente esto generó un mega pánico dentro del mercado. Durante los meses de abril y junio realmente fueron meses muy complicados porque tuvimos el escenario de Terra Luna, aquí tuvimos el escenario de Celsius y realmente fue lo que hizo que el precio de Bitcoin cayera con bastante fuerza porque realmente había caído de 67 a 40, pero se estaba manteniendo por esa zona. Pero Terra lo tumbó de nuevo a los 30 y Celsius lo tumbó a los 20. Ahora bien, vean como aquí en los 20 estuvo bastante estable y de hecho, como estuvo bastante estable junio, julio, agosto, septiembre, octubre, la gente pensaba que este era el pico más, bueno, el punto más bajo del bear market y ya muchísima gente empezó a acumular bastante criptomonedas dentro de esta zona y realmente parece que este es el punto más bajo del mercado, señores, pero en noviembre del 2022, cuando nadie se lo esperaba, ocurrió, yo creo que fue el peor evento de las criptomonedas que hemos tenido a día de hoy, señores, fue el colapso del exchange FTX. En un año que realmente uno pensaba que ya era lo peor, que ya había pasado todo lo peor, porque sí, esto fue como los más grandes, pero realmente por aquí ocurrieron unos más pequeños. También la SEC estaba bastante restrictiva, estaba subiendo los tipos de interés, el S&P 500 estaba cayendo con fuerza, el Nasdaq estaba cayendo con fuerza y realmente uno pensaba que bueno, ya hasta aquí llegamos, ya era finales de noviembre, Navidad y tal, que no va a pasar absolutamente nada, señores. Llega noviembre, señores, y de la nada FTX empieza a tener ciertas cosas raras con respecto a el mercado, ¿no? Empezamos a ver bastantes retiros con respecto a FTX. A mí en particular, yo les he dicho que yo llevo bastante tiempo trabajando dentro de los exchanges. A mí en particular me avisaron con 2 días de antelación, mira, esto va a pasar, esto está pasando, ten mucho cuidado, cuidado con esto. Muy bien. Por lo tanto, podemos ver que aquí lo que pasó fue que hubo un gran retiro por parte de FTX y aquí hubo un ataque con respecto a Binance hacia FTX. Podemos ver aquí cómo de repente el 8 de noviembre el CEO de Binance, CZ, evidentemente decidió vender todos los tokens que tenía de FTT, decidió, porque Binance era inversor de FTX, de la nada CZ decidió vender absolutamente todos los tokens que ellos tenían de FTT. ¿Qué pasa? Cuando viene el primer exchange del mundo y te vende todos los tokens de un exchange porque es inversor dentro de ese exchange, evidentemente esto genera un mega pánico dentro del mercado. ¿Y qué hizo la gente? Número uno, empezó a vender evidentemente sus FTT también. Yo en particular lo que hice fue meterle el mejor trade de mi vida en futuros que he hecho en trading de futuros y por otro lado también la gente empezó a retirar su dinero de FTT porque se preguntaba por qué CZ está vendiendo todos sus FTT, qué demonios está pasando. La realidad es que dentro de FTX estaba pasando algo muy importante con Alameda Research. Alameda Research era como el fondo de inversión que pertenecía a FTX. FTX era el exchange, pero ellos con el dinero que generaban de FTX lo que hacían era tener Alameda Research, que ellos invertían en varios proyectos, en particular su más grande inversión fue Solana. Y bueno, el trade de futuros que le comento fue este. Evidentemente yo estaba alertado y lo que hice fue meterle un short con buena cantidad de margen y el precio actual en este momento era 3.58, pero yo lo cerré un poco más abajo en 2.1, lo que pasa no consigo la captura, pero y el apalancamiento era el máximo que me dejaba utilizar, por lo tanto simplemente agarré y apenas a mí me llegó la información, le metí un short y ya está. Pero ¿qué pasa? Aquí realmente ocurrió algo. ¿Por qué? Porque CZ decidió vender todos sus FTT por un motivo. ¿Por qué? Porque se detectó que ellos en Alameda Research estaban utilizando los fondos de la gente. Es decir, si tú tenías $10,000, ellos estaban utilizando tus $10,000 para invertir ellos en proyectos. Entonces, ellos en vez de mantener tu dinero dentro de FTX y bastante protegido, lo que hicieron ellos fue utilizar tu dinero para invertir en otros proyectos con respecto a Solana, etcétera. Por lo tanto, esto on-chain se detectó que estaban haciendo literalmente un lavado de dinero, utilizando el dinero de la gente para invertir en otros proyectos y esto generó bastante pánico dentro del mercado. CZ decidió vender todos sus FTT y dejar de invertir dentro de FTX y Alameda Research entró también en quiebra porque evidentemente todos los proyectos asociados a Alameda Research, en particular Solana, que era el proyecto más grande asociado a Alameda Research, cayeron con bastante fuerzas porque tuvieron que vender absolutamente todo. ¿Por qué? Porque FTX se declaró en quiebra y cuando te declaras en quiebra tienes que volver a pagarle a la gente. Por lo tanto, esto generó que también Solana, de las
criptomonedas más grandes del mundo cayera con bastante fuerza porque FTX vendió casi todos los holdings que tenía de Solana, y no solo tenía holdings de Solana, sino que también tenía holdings de Bitcoin, evidentemente, y de Ethereum. Por lo tanto, ¿qué hizo Alameda Research? Dijo, mierda, nos acaban de descubrir, vamos a vender absolutamente todo para intentar pagarle a la gente que al fin y al cabo era su dinero. Estaban utilizando el dinero de la gente para invertir dentro de las criptomonedas, algo que es totalmente ilegal. Eventualmente, lo que es el CEO de FTT, de FTX, y la esposa, que al parecer era la encargada de Alameda Research, evidentemente los dos están presos. Pero podemos ver aquí en el price action como el precio de FTT desde los $20 lo que hizo fue caer literalmente a 1. O sea, fue una caída no tan agresiva como la de Luna, no se fue a cero realmente el token, pero cayó un 95% en un plazo de 6 días aproximadamente. ¿Qué pasa? Ellos días después anunciaron lo que fue una recompra del token de FTT, lo que lo pumpió un 400%, pero vean que la tendencia después fue tumbarlo a cero porque a día de hoy FTX no es un exchange funcional. Pero Alameda Research, que era el fondo de inversión asociado a FTX, lo que hacía era recomprar bastante Solana durante la caída de Solana, y lo que pasó fue que cuando Solana estaba en 36, 32, que se creía que se iba a ser el punto más bajo para Solana, señores, salió la noticia de Alameda Research y ellos empezaron a vender evidentemente todos sus Solanas con respecto a este acontecimiento. Por lo tanto, tuvieron una primera venta que fue aquí y tuvieron después durante diciembre una segunda venta que evidentemente tumbó Solana un 50% más, llevando a Solana, una de las top criptomonedas del mundo hoy en día, de los $260 a los literalmente $8, una caída de un 97%. Y no solo vendieron Solana, sino que cuando se creía que este iba a ser el punto más bajo del mercado de las criptomonedas, señores, Bitcoin también empezaron a vender bastante Bitcoin, bastante presión de venta con respecto a Bitcoin. Ya teníamos bastante miedo venido de lo que pasó de Terra, de lo que pasó de Celsius, y en este momento la caída de FTX, en ese momento era el tercer exchange del mundo, generó otro miedo más. La gente creía que el Bitcoin no iba a bajar por debajo de su máximo anterior, $19,000. Bitcoin bajó, señores, desde los 21,000 que estaba en ese momento hacia directamente los $15,000 en este momento, generando la máxima cantidad de miedo que yo he visto en mi vida dentro del mercado de las criptomonedas. Y bueno, y déjenme decirles que durante este periodo de noviembre, diciembre del año 2022 fue un periodo de pánico extremo. La gente no compraba absolutamente nada, ninguna moneda se movía, las altcoins solo caían 10% al día, 20% al día, era una locura. Bitcoin no se movía, no había movimiento diario de Bitcoin era de 0,20%, no había movimiento en absolutamente nada, hasta que realmente las ballenas dijeron, bueno, hasta aquí llegamos, ya no va a ocurrir nada, ya no se proyecta, ya lo más shady del mercado, que era Celsius, que era Luna, que era FTX, ya cayó, ya no puede caer en teoría, más nada. Y lo que hicieron las ballenas, señores, es que a partir de enero empezaron a recomprar Bitcoin con bastante fuerza, y bueno, ya, y la historia de Bitcoin es que estamos literalmente empezando el bull market, subiéndolo desde los 16, 15 mil dólares, en este momento situados en los 69 mil dólares, y la predicción es que evidentemente suba más. Ojo, este es un video súper distinto, muy probablemente no has visto nunca un video de las criptomonedas así, contándote un poco de historia, porque yo creo que sí, de las criptomonedas se habla mucho de, ay sí, la top 100 criptomoneda que tiene, la que te va a hacer 100x, o estas son las top 5 mejores criptomonedas que tienes que comprar, o esta es mi proyección de las criptomonedas, pero nadie te cuenta de la historia. Sí, es verdad que todo el mundo nos gusta saber de la historia de Apple, la historia de Amazon, etcétera, pero estamos aquí para también vivir la historia. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que si estás situado en un mercado como las criptomonedas y acabas de entrar, entraste en el 2023, 2024, es muy importante que sepas la historia del 2022 también, que fue el peor mercado dentro del mercado de las criptomonedas, y también aprender de ella, porque en particular la única enseñanza que a mí me dejó es saber vender, saber cuándo salir del mercado, porque realmente hay que salir del mercado, siempre hay que, sí es verdad, si quieres dejar un poco de Bitcoin lo puedes dejar, pero siempre hay que salir del mercado porque es la mejor estrategia. Siempre hay que entrar y siempre hay que salir, no tienes que ser un holder siempre de aquí a 30 años, no tienes por qué hacerlo. Nosotros, nuestra mentalidad es más de inversor, compramos y vendemos cierto activo, pero sí es verdad que eso es una enseñanza, y la otra enseñanza también es saber dónde depositar tu dinero. Tienes que saber dónde depositar tu dinero, tienes que tener cuidado dónde depositar tu dinero. Ya sabes que cuando venga el bear market, tú no puedes tener tu dinero en staking. Eso es muy, muy riesgoso. Lo mejor es simplemente dejarlo en USDT o incluso sacarlo del ecosistema de las criptomonedas, y luego te encargarás de nuevo de reinvertirlo en las criptomonedas en un futuro. Pero lo ideal es simplemente retirar este dinero de cualquier criptomoneda, dejarlo en USDT o simplemente retirarlo directamente del ecosistema de las criptomonedas. Y bueno, como les dije, un video un poco distinto. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido un poco de historia. Si este video te gustó, no te olvides darme un pedazo de like, suscríbete al canal para más contenido de calidad. Yo por mi parte me despido y nos vemos la próxima. Hasta luego.